Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Vamos a leer todos unánimes juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros entendamos en qué consiste esa reconciliación, en qué consiste ese poder volvernos nosotros a Él. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y solamente tu palabra puede iluminarnos, darnos la vida, llevarnos a tus pies, hacernos entender. Entonces obra con poder, Señor, porque a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos. Señor, que sea toda la potencia de tu espíritu atravesando todo nuestro corazón, todo nuestro ser, discerniendo los pensamientos, Señor, llevándonos en obediencia a los pies de Cristo, Señor. Quita toda dureza, quita todo encallecimiento, quita toda grosura, quita, Señor, toda roca que se haya acumulado alrededor de nuestro corazón para no entender, Señor. Y danos un nuevo corazón, Jesús. Tú prometiste, Señor, quitar tu palabra de las tablas de piedra y escribirlas ahora en nuestro corazón, renovando así toda nuestra conciencia, Señor, limpiando nuestros pecados y no acordándote más de ellos, para que sirvamos en obediencia al Dios vivo. Obra con poder en esta mañana, en este lugar, ese milagro que solamente tú puedes hacer. Vivifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les estaba explicando que en la historia de la Navidad hay una porción que falta, hay un pedazo que falta. Porque nosotros en la Navidad estamos celebrando solamente el nacimiento de Jesús. Y es una escena demasiado tierna, demasiado impactante. Yo me quebranto cada vez que pienso que Dios eterno, Dios absoluto, el verbo que creó los cielos y la tierra, se hizo carne. Pero no de cualquier manera, sino que en el lugar más humilde que puede existir. Mire, la tierra donde estaba el pueblo de Israel era una tierra humilde, era una tierra, sí, de todo el imperio romano. No era una gran tierra, era una tierra muy humilde. Era un dolor de cabeza para los gobernadores romanos, era como un castigo que los enviaran a esa región de la tierra de Israel. Pero dentro de la tierra de Israel había un pueblo que era el más miserable. Bueno, habían dos pueblos. Uno era muy humilde y el otro era muy miserable. El miserable era Nazaret. Nazaret era un lugar de quinta, o sea, por eso es que le dicen a Nicodemo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando decían Jesús de Nazaret, no estaban dándole un título honroso, lo estaban era por debajeando, ¿no?
¿Usted qué viene aquí a hablar? Si usted es de, no sé, no puedo decir ningún pueblito porque después se enojan, ¿no? Entonces, ¿usted por qué insulta a Caparrapí? Entonces, no, entonces, por ejemplo, solamente por mencionar, ¿sí? Usted que viene, pues, viejo, yo me acuerdo que la esposa de mi tío era detrás de Chuachí. Entonces él la molestaba. Esta Chuachí, una que viene a molestar. Chuachí es un pueblazo. Pero bueno, él la molestaba. Entonces, Nazaret era el pueblo no humilde, ojo, no humilde, sino miserable. Si nosotros colocáramos en Bogotá un sector así, sería como el sector La Olla, donde venden drogas y donde está toda la maldad reunida ahí. Así era Nazaret, era un lugar, por eso dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero no solamente él se crió en Nazaret, el lugar tan terrible, sino que nació en el pueblo más humilde. Eso era un villorrio, esas eran unas casillas pequeñitas que era la ciudad de ¿qué? De Belén. El pueblo, no era una ciudad, el pueblo de Belén. Por eso dice en el profeta, pero tú, Belén de Efrata, pequeña eres entre todas las naciones, entre todos los pueblos de Israel, pues de ti saldrá el Salvador. Y él nació, pero no solamente nació en el pueblo más humilde, sino que cuando llegaron ya no halló lugar para ellos en el mesón, y entonces en un cambuche, en un lugar donde estaban las bestias, ahí donde no sé si usted ha visto alguna vez un establo, pero un establo pues los animales evacúan todas sus heces, es un lugar ahí medio oscuro, en tinieblas, pues ahí medio guarecido para que las bestias estén ahí pasando la noche. Y en ese lugar el Salvador del mundo nació. Pero en ese momento cuando él nació, Dios está mostrando toda su humildad para acercarse. Por eso es que yo le digo que en la iglesia no hay lugar para la vanagloria. A mí me impacta, ¿no? Porque uno es tan tonto que apenas logra subir un escaño, con ese escaño ya se cree pues el potentado. No, viejo, nosotros no somos absolutamente, uno logra subir un escaño universitario y ya con eso cree que es, mejor dicho, el cum laude de la Universidad de la Sorbona. No, viejo, apenas ahí, ¿sí? Uno logra un puestillo ahí donde le pagan un estipendio bueno y entonces ya se cree pues el magnate. No, hermano, no. Porque toda la gloria de este mundo queda reducida a nada al lado de lo más humilde de Dios. A mí me encantan los pesebres, ¿no? Hay una persona en la iglesia, María Teresa Murillo y su esposo, hacen un pesebre fastuoso, es una cosa impresionante. Eso tiene naves siderales, tiene trenes, tiene... Pero yo viendo la foto del pesebre tan bonito, pensé, realmente así está el mundo con respecto a la Navidad. Porque si usted ve en los pesebres, entonces eso están casas, y hay vacas, y hay camellos, y hay cisnes, y hay patos más grandes que el camello. Bueno, eso es, sí, lagos, y todo eso, y por allá, en el fondo del pesebre, está el nacimiento. Hay un muñequito ahí del niño Jesús, por allá, en el fondo. Y creo que toda esa parafernalia, todas esas lucecitas, ahora como hay el árbol y toda la decoración, nos hace olvidar que la razón de ser está en esa esquinita olvidada, en donde está. Así exactamente fue cuando Jesús vino al mundo. Y creo que muchos de nosotros, en lugar de arrodillarnos o invocar ese nacimiento, estamos más celebrando el carro, estamos más celebrando el tren, estamos más celebrando la nave sideral y estamos celebrando más al camello, el camello, que lo que realmente es Jesús. Creo que tenemos muchos ídolos en el corazón y eso lo está representando perfectamente ese pesebre. Ni siquiera ya hay pesebre, ¿no? Ahora ahí es árbol porque es de más élite, no, pesebre no, árbol, ¿sí? Y fuera eso, ¿qué es Jesús? No, Papá Noel, viejo, porque eso sí, este Jesús es de quinta, no ve que nació en un pesebre, viejo. Pero sépalo, ese niño que nació, no se quedó ahí. El resto de la historia, la parte que falta en esta historia, es que él murió
murió en una cruz. Y doy gracias a Dios porque hoy los ministros de alabanza enfatizaron al final esa canción que dice: en aquella cruz me salvaste. Entonces, mire, por un lado está la ternura, el amor profundo, la humildad profunda del pesebre, y por el otro lado está el horror de la cruz. Todo el pago de nuestra maldad, toda la ternura del pesebre, el pago de la justicia de Dios. Y en el canto, yo no sé si usted le pone cuidado a las canciones que nosotros estamos entonando, pero decía, en el canto que hicimos, decía: de mi corazón te doy el control, transforma mi interior, justicia y qué, y amor me abrazan, Señor. Y usted entiende que esos son los dos extremos de la vida de Jesús. Esos son los dos lazos de la cruz. Por un lado, el horror del pago de nuestra maldad, y por el otro lado, la terneza de la natividad. Y dice que Él en esos brazos, ¿qué? Nos acogió. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos ninguna duda absoluta del amor de Dios. Yo no sé si la gente está entendiendo hoy en día cuando se reúnen a comer buñuelos, natillas y a decir tutaina, tuturumaina. Entonces, en lugar de estar diciendo tutaina, tuturumaina, que todavía no sabe qué significa, entonces más bien cuente el significado real de la Navidad. Y es que Jesús, que Dios se hizo hombre para reconciliarnos por medio de Jesucristo. Y no solamente eso, imagínese esto tan precioso, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En dónde trabaja usted? ¿Usted que le gusta ufanarse? ¿Usted que le gusta pavonearse? De esto sí se puede pavonear. Diga: ¿sabe qué? Yo trabajo en el ministerio. ¿Así? ¿En cuál? ¿En el de justicia? ¿En el de interior? No, yo trabajo en el ministerio de la reconciliación. Que Dios quiso pasar por alto los pecados del mundo para volvernos a acoger en su perdón y en su amor. Nosotros trabajamos, por eso decía, los ministros de los audiovisuales, los ministros, ay, no diga ministros de la alabanza, ¿eso dónde está en la Biblia? Pues viejo, usted no ha leído la Biblia, entonces en su ignorancia no venga aquí a refutarme. Cuando venga a decir: ¿dónde está eso de ministros? Entonces yo le digo: pues lea, viejo, en segunda, con mi odiosidad, vaya, lea segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez en el versículo 18 y 19. La Navidad, nos toca decirle a la gente que la Navidad es más que tutaina, tuturumaina. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué? Reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres de sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tengo que contarle que hoy estoy reciclando una prédica preciosa que le escuché a Charles Stanley. Una persona me dijo: oiga, escuche esta prédica. Yo escuché a Charles Stanley y estaba hablando de esto que estamos hablando hoy. Entonces yo le copié, ¿no? Le hice copy y paste. Entonces le estoy contando, busque ahí en YouTube, que se llama El verdadero significado de la Navidad. Creo que se llama así la prédica de Charles Stanley. Yo la publico después ahí en Facebook para que la lean. Pero Dios nos recomendó, ¿qué nos recomendó? El ministerio de la reconciliación. Si usted no es ministro de ese nuevo pacto, lo dice en varias partes, ministros del nuevo pacto, creo que está en Colosenses, entonces usted no ha entendido la vida de fe. ¿Ahí dónde dice la Biblia que ministros? Pues viejo, ya le estoy diciendo, subráyelo ahí. Usted que tiene tanto problema con esa palabra, subráyelo ahí. Le dice: ministros de un nuevo pacto, ministros de reconciliación. Y mire lo que está diciendo ahí, el versículo 18, el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Entiende que no fue nuestra iniciativa? Entiendo que no fue nosotros los que lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Ayer casando a esa pareja, me encantó, porque simplemente ellos son el amor de la vida. Usted sabe, cuando uno ve el amor de la vida, que lo reconoce, ¿no? Uno sabe que ese es el amor de la vida. Entonces esa historia de María José y de Nicola, él es de Macedonia. Entonces estaban hablando
Y me contaba María José, es que cuando nos vimos a la semana, sabíamos que éramos el amor de la vida. Pero usted sabe en qué consiste el amor de la vida, en que el amor de la vida perdona ¿qué? Todo. Usted entiende que Dios es el amor de la vida. La palabra, cuando dice que Dios es amor, quiere decir Dios es vida. ¿Qué significa que Dios es amor? Es lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios. Mire conmigo, creo que es una porción muy famosa, pero la toman mal porque la toman románticamente. Pero no está hablando de romanticismo, está hablando de la vida. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y es que la gente, ya le dije que por favor quite de su mente, erradique de su mente que el amor del mundo es el mismo amor del Espíritu. No es igual, no se compara. El amor del Espíritu, se lo resumo fácil, es la vida. Ay, coloque con un esfero, yo no tengo esfero aquí. ¿Quién me presta un esfero? Voy a colocar aquí. Y usted colóquelo ahí. El amor del Espíritu es la vida. Para que no se me olvide. Subráyelo, póngale negrita con otro color. ¿Qué es cuando la Biblia habla del amor de Dios? ¿Qué es? La vida. La vida en el Espíritu. Lo que más nos puede revelar esto es los hijos. ¿Usted por qué ama a los hijos? ¿Ha pensado por qué ama a los hijos? Que son tan difíciles a veces. A ver si veo aquí un papá con hijos sinvergüenzas. Todos, ¿no? Bueno. Tan difíciles que son los hijos. Pero el papá ama a sus hijos. ¿Por qué los ama? ¿Por qué los ama? ¿Son los más inteligentes? Nah. ¿Son los más diligentes, los más juiciosos, los más entregados? Bueno, algunos sí, pero la mayoría no. ¿Son los más sabios, los más? No. ¿Por qué? Porque los más amorosos, a veces no. Los más, no. Pero los ama. Y uno le dice, mire, le cambio, le tengo, Ludi, te tengo uno mejor que Hermes. Te lo tengo mejor que tu hijo Hermes. Es mucho mejor, te aseguro, no te va a dar tantos dolores de cabeza. No lo cambia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Porque le dio la vida. Porque salió de él, porque nació. Por eso la Biblia habla de la experiencia espiritual, nacer de nuevo. Porque realmente, ojo, eso no es un eufemismo, eso no es una tipología, eso no es un símbolo. Realmente, en el momento que usted cree en Jesús como Señor y Salvador, en ese momento su espíritu nace de nuevo. Ahora su espíritu tiene la vida de Dios en él. En ese momento es que usted, mire, dice la Biblia, estábamos leyendo ahí en 2 Corintios, todo cambia. Todo, absolutamente, todo cambia. Dice, si a alguien conocimos en la carne, ya no es igual. Por eso en esa iglesia en la casa va a ser tan difícil, ¿no? Para mostrarle a los hijos, oiga, ojo, no, esta no es su casa. Ojo, Hermes, esta no es su casa. Ojo, Brian, esta no es su casa. Ojo, no, esta es ¿qué? La iglesia. Y no es la iglesia de Hermes y de Ludi. Y no es la iglesia de Palabra Viva. Es la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró con su sangre. Con cuánta santidad hemos de tratar nosotros a su esposa, a su amada, al amor de su vida. Usted entiende que la iglesia es el amor de la vida de Dios. Porque la compró con su sangre. Y Él no va a permitir que nadie la toque. Él no va a permitir que nadie la dañe. Él se levantará como un león a defender a su amada, a cualquiera que se levante, porque la compró con su propia sangre y la está lavando y la está limpiando. Por eso la iglesia es el lugar. Claro, nosotros entendemos que está compuesto por estos vasos de barro y por estas piedras vivas, pero entiendan, Él nos ve como su amada esposa. No es que nos ve, Él nos tomó como su amada esposa.
y le manifiesta el amor a la iglesia. ¿Cómo es ese amor? Dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo la vida, ¿qué es el amor? El amor del Espíritu es la vida. Ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo la vida, ¿se sabía que una persona puede manifestar dones espirituales sin tener la vida? ¿Se acuerda que Saúl, cuando estaba en el punto más terrible de su vida, medio loco y persiguiendo a David, cuando se reunió con los profetas, comenzó a ¿qué? A profetizar? ¿No cree eso? Pues si no lo sabe, el burro habló profecía, porque habló de parte de Dios ante la locura de Balaam. Y le cuento una cosa, los burros no tienen espíritu, de modo que no puede ser el Espíritu Santo. ¿Entiende? Que Judas echó fuera demonios y sanó enfermos y predicó el evangelio. Pero si no tiene la vida, ¿qué? De nada le sirve. Y uno sabe cuando alguien recibió la vida, no se engañe. Porque cuando una persona recibe la vida, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé si usted ha entendido realmente ese versículo, aunque lo haya repetido tantas veces. No volvemos a ser iguales. Hay una canción romántica que dice, todo cambió dentro de mí, de blanco y negro a color me convertí. ¿Sí? Sí, todo cambia, todo el amor que vale, el amor de Dios, el amor espiritual, transforma toda nuestra existencia. Por eso nosotros ya no celebramos Navidad como el mundo, que no, la Navidad en el mundo ya no tiene sentido. Por eso le digo, recuperemos como Colombia. Miren, no saben el baluarte que nosotros tenemos en Colombia con esa novena de aguinaldos. Recuperemos el sentido de la Navidad. Proclamemos el sentido de la. Yo quisiera que fuera Navidad todo el año, que todos los años hiciéramos novenas de aguinaldos, ¿sí? Para poder proclamar. Imagínense en la empresa. ¿Qué vamos a hacer en la empresa? Vamos a celebrar la novena, pero ni siquiera entiende que las natillas, los buñuelos, el trago, los barcos, los trenes, las casitas, las luces, el árbol, Papá Noel, las compras, los regalos, las cenas, la preparación del viaje, las vacaciones, hicieron que ese niño de nuevo esté ¿dónde? En la esquina más alejada de ese pesebre. Y que nos olvidemos que toda la razón, el Rey del mundo, la luz del mundo, la salvación del mundo, el Mesías de Dios, el ungido, hace 2000 años nació para nuestra salud y remedio. Entonces tenemos que volver a entender el amor. ¿Qué es el amor de Dios? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, usted puede ser un teólogo erudito, viejo. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo la vida, ojo, puede ser que haya conocido de Jesús, puede ser que su espíritu haya sido vivificado, pero no tiene la vida. ¿Usted ha visto esa gente que se casa y entonces ahora vive un matrimonio de papel? Porque como firmaron un papel, pero realmente no tienen vida. No, pues yo sí ahí estoy conmigo, pero no tenemos vida marital. ¿Entiende qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que no tienen? Amor, comunión, compartimiento, solidaridad, compadrazgo, lo que se comprometieron a hacer delante de Dios, incumplieron el pacto, rompieron el pacto. Entonces no tienen vida. Puede ser que usted un día hace mucho tiempo le dijo a Jesús, Señor, ¿qué? Entra en mi vida, te entrego mi corazón. Señor, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y en este momento su pábilo, la puntica de su vela está apenas humeando, a punto de apagarse, porque usted no quiso
cultivar el amor, la vida en el Espíritu. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva, aviva el don de Dios que está en ti, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O el Señor dijo, ¿sabe qué? Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama, sino que la pone arriba, y fuera de eso Él dio los instrumentos de oro para despabilar, para quitar esa suciedad que impide que nuestra luz brille. Y Él dice, sean luminares en el mundo donde Dios los ha puesto. Cuenten la historia de la Navidad. ¿Y cuál es la historia de la Navidad? Que Dios reconcilió por medio de su Hijo al mundo, perdonando ¿qué? Todos nuestros pecados. A mí me encanta cuando me encuentro gente de la vida, ¿no? Aquí está Cielo, Patricielo, que nos conocimos en la universidad. Por favor, no le vaya a preguntar cómo era yo en la universidad, me da vergüenza. Pero Patri, Dios me cambió absolutamente la vida un día. Alguien tuvo la misericordia de contarme esta historia. Y yo la creí. Y eso, bueno, tú me conociste, diametralmente transformó toda mi existencia. ¿A quién? ¿A quién? Dice la Biblia, a los que le recibieron, a los humildes. Ojo, y humildes no significa estatus, humilde no significa posición, humilde no significa no tener conocimiento. Porque sépalo, cuando ocurrió el nacimiento, vinieron los pastores, pero también vinieron ¿quién? Los reyes, los sabios de Oriente, los sabios de Oriente. O sea que todo el mundo puede venir ante el pesebre y ver al niño y recibir la vida. Puede ser un pastor humilde, puede ser un sabio de Oriente. ¿Sabe qué distancia hay para encontrarse con Dios? ¿Qué tan lejos está de usted? Se lo dije ahorita. 50 centímetros, bueno, en algunos casos 20 centímetros, cuando uno es bien bajito. En el caso de Mario será como 2 metros, yo no sé cuánto tiene las rodillas al piso, pero Mario, hay que arrodillarse, viejo. Si eres rey, te arrodillas, y si eres pastor, te arrodillas, porque no hay nada más que hacer. No hay otro camino, no hay otra vida. Mire, y esa vida es la vida abundante, es la vida con significado. Yo le decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Porque de este mundo nada sacaremos, y Dios nos ha dado para disfrutar esta vida. Pero hay más, hay demasiado más. Dice ahí, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo la vida, de nada me sirve. Entienda que tener la vida no es haber dicho una vez, Jesús, yo quiero. No. Tener la vida es vivir en esa relación. Eso es tener la vida. No se engañe. Porque peor, ¿se acuerda de los 2 hijos? Uno dijo, sí, yo voy, no voy. Y el otro dijo, no, yo no quiero, pero fue. Tener la vida es la relación, es la comunión, y esa vida no termina porque es la vida eterna. No puede terminar. No es un momento, no es un instante, es el infinitivo. Eso va hasta la eternidad, más allá de la eternidad. Entonces dice, ahora sí, el amor es ¿qué? Y piense no en la relación de noviazgo. Es que ese es lo malo de esta porción. Que los predicadores, por eso no me gusta mucho en la ceremonia, jamás yo leo esta porción. Leo es Efesios, hablo de Cristo y de la iglesia, porque es que esto lo vuelven como una canción romántica, melosa. No es una canción romántica, melosa. Sino que cuando piense en esta porción, piense en Dios, en el pesebre y en la cruz. No puede pensar solamente en el pesebre. El amor es ¿qué? Es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿El amor qué?
Nunca. Y usted sabe que Dios de nosotros, ¿qué? Todo lo espera. A mí eso me impacta. Que Dios de nosotros, ¿qué? Todo lo espera. Ustedes saben, ¿no? Las empresas buscan headhunter. Entonces son personas que están cazando cabezas, que están cazando cerebros. Ellos quieren involucrar en sus empresas los mejores, los más smart, los más brillantes. Entonces los buscan, donde sea los buscan. Están especializados, porque ellos saben lo valioso que es una persona que tiene el don, que desarrolla los dones en una área de la industria. Pero sepa, para Dios, todos nosotros somos valiosos como el mejor hombre de negocios. Para Él, porque como no es la potencia de nosotros, sino como es la potencia de su espíritu, Él solamente necesita un pesebre para nacer. Él solamente necesita un lugar humilde para que toda la gloria de Dios se manifieste y que ese pesebre seamos nosotros. Que ese lugar humilde nosotros digamos, Señor, ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tarda está. Y Él sabe que ni siquiera se tarda. Todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya está cumpliendo. Y con esta humildad, con este vaso de barro, Él puede hacer cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Usted que es tan pilo, imagínese si dispone su don para el Señor. Y usted que no es tan pilo, mejor todavía, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice. Es más, a veces nuestras bondades, nuestros galardones se convierten en obstáculo para permitir que Dios obre, porque nos inflamos como pavos. En cambio, cuando estamos humildes, dice, Señor, tú sabes, úsame. Él dice, tranquilo, claro que sí. No te preocupes que yo convierto un pesebre en la morada del rey. Y nos usa. Ese es su amor, todo lo espera, imagínense. Usted se imagina si de verdad uno cumpliera ese propósito en su vida de fe, en su vida matrimonial, sería una maravilla. Pero no estamos hablando, no se ponga romántico. Ya le salieron corazoncitos de los ojos. No, viejo, no le estoy hablando de eso, no se pierda. Le estoy hablando, se imagina en donde usted permita que todo el amor de Dios se manifieste en su vida. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas para quién, para los que le aman. Reconcíliese con Dios. Él está buscando, él de su propia iniciativa nos está buscando. Solamente está esperando que nosotros le digamos que sí, Señor Jesús, ven. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos agradecidos contigo. Estamos aquí porque de alguna manera hemos entendido que nada en este mundo vale la pena si no es por ti. Y Señor, que incluso todas las cosas que tú nos has dado solamente tienen significado cuando nosotros las ponemos a tus pies. Puede ser el sayal de un pastor o puede ser el oro de un rey, pero solamente tienen significado a tus pies. Ayúdanos para poner nuestra vida, Señor, a tus pies. Ayúdanos para no tener tanta parafernalia en este pesebre. Que no nos desviemos, Señor, por las luces. Que no nos desviemos, Señor, por los carritos, ni por los trenes, ni por los camellos. Sino que la razón de esta vida sea tu Hijo Jesucristo, que vino y moró en nosotros, para convertirnos en ministros de reconciliación, de un nuevo pacto. No hay puesto más alto, Señor. Nosotros queremos trabajar en ese ministerio, en el ministerio de la reconciliación. Usa esta vida con los dones que nos has dado, con todo lo que tú has hecho con nosotros. Padre, que nosotros tomemos el propósito de este año que comienza, Señor, de hacer de nuestra vida tu ofrenda grata, tu incienso, tu olor fragante, que esta copa, Señor, sirva para que tú bebas de tu sed, que tú estás buscando, Señor, personas que te adoren en espíritu y en verdad. Bebe de esta copa, Señor, de esta humilde copa que no es nada, Señor,
pero que puede contener toda tu gracia. Yo pido que seas tú obrando, Señor, con poder en el nombre de Jesús. Amén.